Cabildo Abierto, Alianza Artiguista. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por estar viendo este video. Hoy nos encontramos con el senador Domenech de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por eh, prestarnos su tiempo y hablar un poquitito y que nos cuente su trayectoria política durante todos estos años. Y vamos a arrancar cómo y en qué circunstancias comenzó Cabildo Abierto. Bueno, Capítulo Abierto comienza, yo diría, en el año 2018, cuando un grupo de personas que teníamos vinculación por razones de orden, más que nada de orden social, nos planteamos la situación particular que vivía el país, mucha gente viviendo en la calle, un cierto desánimo muy generalizado, ciertos sectores de la juventud que no veían claro cuál podía ser su futuro, su ubicación, particularmente en el campo del trabajo, etcétera. Y entonces eso nos empezó a nuclear y a generar preocupación y preguntarnos qué era lo que podíamos hacer. Simultáneamente, debo decir que yo hace muchos años conocí a Guido Manini. En realidad conocía a la familia Manini, estaba vinculado por razones de orden profesional primero y de amistad después, en especial con Hugo, el hermano mayor de Guido. Y empecé a ver con particular atención la figura de Guido. ¿No? Yo realmente Un perfil bajo, ¿no? yo le llevo unos 8 años. Mi amistad era fundamentalmente con su hermano mayor. Eh, Realmente yo no había advertido en él una vis política, ¿no? Pero desempeñándose como comandante, primero como director del hospital militar, y me empezaron a llegar referencias de cómo él trabajaba, de su preocupación por la atención de los enfermos, su permanente preocupación por brindarle a los usuarios del hospital militar el mejor servicio posible. Y luego cuando ya accedió a la comandancia en jefe del ejército, sus exposiciones en un tono de, yo diría, de restauración del pensamiento artiguista, pero con una impronta que traía ese pensamiento artiguista al presente y buscaba la aplicación práctica del mismo en las circunstancias concretas en que particularmente el ejército estaba desarrollando su actividad. Yo dije, bueno, este es un individuo que no lo deberíamos perder, que deberíamos hacer algo para que se proyectara en el campo político porque era una imagen distinta, Totalmente distinta a lo que usted estaba viendo. distinta a lo que estábamos viendo. Este, Realmente yo en algún momento fui activo militante del Partido Nacional, pero la verdad que me había desilusionado un poco de la política en general, De cómo se manejaba, dice usted. de cómo se manejaba la política y del mensaje en general de la política. La verdad que me resultó un descubrimiento Guido Manini. Entonces yo empecé a mirarlo con mucha atención. Entonces se dieron esos dos fenómenos casi simultáneamente. Él comenzó a tener desavenencias con el entonces presidente de la República. Nosotros, yo francamente ya lo miraba con cierto interés de incorporarlo al accionar de ese grupo. Creo que muchas otras personas tuvieron en ese mismo momento la Sí, misma percepción que tuve yo, ¿eh? Porque gente que yo no conocía, pero que después terminamos todos en Cabildo claro. Abierto, vio en Guido Manini un personaje que podía ser removedor en el campo de lo político. Y la verdad que, bueno, uno en la vida comete muchos errores, pero este fue un gran acierto. La verdad yo lo que veo, sí, la verdad yo lo que veo, Cabildo Abierto, lo veo que es muy diferente en el sentido de la unión que tiene uno con el otro y que no tienen tantos pensamientos diferentes como otros partidos.
Por ejemplo, veo que otros partidos, que no lo voy a nombrar, entre ellos mismos tienen muchísimas diferencias, que no tendría que ser así, ¿no? Pienso yo. Entonces, capaz que de los años que se conocen entre ustedes, creo que comparten muchísimas ideas a nivel político también, y muchísimas ideas que les gustaría que se aplicaran en nuestro país. Claro. No, Cabildo Abierto hasta el momento ha tenido, yo diría, una orientación política muy clara, yo diría que está previsible, de defensa de lo nacional, de defensa de la familia, de defensa de la pequeña empresa, ya sea agrícola, ganadera, comercial o industrial. Y bueno, en definitiva, de una preocupación por proteger a la clase media uruguaya, que nosotros sentíamos como que se venía desfibrando, Totalmente. deshilachando, y que Totalmente. esa clase media que en algún momento fue tan potente y extendida, porque uno veía gente de ingresos relativamente altos y se consideraba de clase media, y veía gente de ingresos relativamente bajos y se consideraba de clase media. Y eso era muy bueno, porque hacía de una sociedad muy igualitaria, ¿no? Comenzó a deshilacharse, bueno, y empezaron a... Siempre hubo asentamientos, ¿no? Yo me acuerdo que Sí. antiguamente se hablaba de los cantegriles, Cantegriles. pero eran muy puntuales, Ujú. ¿no? Eran muy puntuales. Y hoy por hoy, ¿cómo ve? Bueno, y hoy por hoy, vemos que hay alrededor de 650 asentamientos de esa naturaleza, la mitad en Montevideo, la otra mitad en el interior. Y, Y preocupa. y el otro, claro, me preocupa, porque, mira, el otro día un amigo me decía, mira, vos sabés que pasé el puente del Pinar, donde está el peaje, Ajá. y me llamó la atención cómo se había extendido un asentamiento en la orilla norte del peaje. Del peaje. Y entonces, bueno, esos fenómenos nos demuestran que hay un tema, que es el tema de la vivienda, que que está resultando complicado, particularmente para los jóvenes, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando yo a su vez era joven, que era muy común que la gente tuviera una enorme preocupación por la vivienda propia, ¿no? Por ahí la gente se casaba, alquilaba, así lo hicieron mis padres, Sí. y luego la primera meta que se intentaba conseguir era la vivienda propia, Total. ¿no? Y yo creo que hoy día los jóvenes lo ven como muy lejano esa posibilidad, casi ni se sueña en la vivienda propia, Muy cierto. ¿no? Muy complicado. Sí, sí. De ahí que tenemos enorme cantidad de matrimonios jóvenes conviviendo con los padres o los suegros, Sí. lo cual evidentemente no es lo ideal, ¿no? Porque No. bien dice el dicho, y por algo la sabiduría popular lo ha hecho repetir, que el casado casa quiere. Sí, es cierto. Este, bueno, entonces todos esos temas nos empujaron a la actividad política, y sentimos que ningún partido nos daba la posibilidad de expresarnos en los términos que nosotros deseábamos. ¿Cómo ve usted Y hoy? era todo un desafío, ¿no? Porque no, Sí, claro. Sí, porque totalmente. era fundar un partido, salir a la palestra pública. Podemos estar haciendo el ridículo porque estábamos equivocados y no interpretábamos lo que la gente quería, Justo lo que le iba a ¿no? preguntar. Justo lo que le iba a preguntar. ¿Cómo ve a Cabildo Abierto hoy en Uruguay y cómo lo veía hace años atrás? Bueno, yo realmente en el 2018, 2019, cuando germina Cabildo Abierto, realmente, bueno, tenía una gran inquietud sobre si realmente estábamos interpretando los deseos y el sentir de la gente, y el tiempo transcurrido me da la tranquilidad de que sí, de que primero acertamos con el conductor, porque es evidente que hoy Guido Manini es una referencia. Totalmente. Uno ve que está presente en todos los En todos lados, noticieros, sí. está presente en todos los diarios. Y no solo donde hay mucha gente, sino donde hay poca gente. Él va, está dispuesto, que eso está muy bueno desde el punto de vista como joven, que no solamente está con la gente, digamos, que
que diga, esto es importante, una cosa y la otra, sino también con el obrero, con el trabajador del día a día, con el que tiene necesidades también día a día, él también está ahí. Eso está muy bueno y eso marca también muchísimo la diferencia. Por eso tanto ha crecido durante todo este tiempo, creo que Cabildo Abierto, en mi punto de vista. Bueno, voy a decirte que cuando acepté esta entrevista, pensé en la importancia enorme que tienen los medios audiovisuales, Muchas gracias. porque es muy difícil estar en todos lados. Pero Cabildo ha tenido un poco de eso, ha tratado de estar en todos los lados posibles, de tener un acercamiento, aunque sea mismo al hombre y la mujer de carne y hueso, a tal extremo que hemos estado en lugares del interior donde nos han dicho, mire, qué bueno que vinieron ustedes a hablarnos de esto, porque acá no ha venido nunca ni siquiera un candidato a intendente. ¿No? Entonces cuando uno le dice eso, no sabe ni qué hacer, ¿no? En el medio de algún departamento, yo qué sé, ya me sé Tacuarembó, Durano, Salto, y dice, ¿cómo es posible que estos compatriotas que de alguna forma están haciendo patria? Cuando yo estudiaba Derecho, se decía que un Estado era un territorio, una población y un poder etático, ¿no? Y entonces yo digo, esta gente es uno de los elementos del Estado, es la población. Está haciendo efectivo que el Uruguay sea soberano en este rincón del país. Ni qué decirlo cuando visitamos lugares como por ejemplo Cerrillada, en Rivera, que se llega zigzagueando entre los marcos limítrofes con el Brasil. Y uno dice, bueno, esta gente está haciendo patria, ¿no? Porque es población que se siente uruguaya, oriental, y que está haciendo efectiva la soberanía del Uruguay en ese rincón distante de Montevideo y a veces tan olvidado por la política, ¿no? ¿Qué evaluación tiene hoy, señor senador, sobre el transcurso de estos 2 años de Cabildo Abierto? Bueno, yo creo que son años en los que nosotros hemos abierto una huella, ¿no? Una huella que nosotros pretendemos la continúe una gran columna de compatriotas que estén convencidos de que estamos transitando por el camino que es mejor para la sociedad uruguaya, que es ese camino de generar oportunidades para los menos favorecidos y para las clases medias uruguayas que de alguna forma les cabe aquello de que hoy no hablaríamos de infelices, pero que los menos privilegiados sean los más favorecidos, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, cambiemos un poco los términos para hacerlos más acorde al léxico que se utiliza hoy en día. Totalmente de acuerdo. Porque si nosotros continuamos transitando este camino del empobrecimiento de los compatriotas y la solución de este problema a través de un asistencialismo que hace a la gente de menos recursos dependiente de la dádiva del Estado o del político, no parece que no se transita por la vida con la dignidad que cualquier persona aspira de decir, bueno, yo transito por la vida con mi esfuerzo, con mis recursos personales, con mis capacidades, lo que no quiere decir obviamente que al que por las razones más diversas no las tenga, no seamos solidarios y se le atienda. Y se le atiende. ¿Cómo ve usted, señor senador, Cabildo Abierto en cara a las próximas elecciones? Bueno, yo justamente creo que esta experiencia política que pudo haber sido flor de un día, que pudo haber decepcionado a la gente en estos 3 años que llevamos de gobierno, ha generado una expectativa, ¿no? Y esa expectativa nos genera a los que impulsamos el partido un compromiso, una obligación de carácter moral, que es la de tratar de satisfacer esas expectativas. Se ha notado muchísimo también en el crecimiento del partido, totalmente, eso creo que es muy importante a destacar.
durante este tiempo, el crecimiento que se ha tenido, creo que también por la voz de ustedes y lo que presentan, y también las cosas que se llevan en contra con otras cosas que se ha presentado a nivel de Parlamento, y creo que es algo muy importante de ustedes que tengan, que apoyen a la gente, que digan, no, esto no puede ser, esto es inviable, y creo que eso también marca muchísima la diferencia de que, obviamente como campaña electoral prometen millones de cosas y después no se cumplen por motivos, por X y motivos, y ustedes siguen enfocados en que sí, que se puede cumplir, que se tiene que hacer, y creo que ha hecho una demanda de muchísimo porcentaje de gente que se está acercando a Cabildo Abierto, ¿no? Sí, yo creo que se nos pueden reprochar quizás muchas cosas, pero lo que no se nos puede reprochar es coherencia y el haber intentado cumplir con lo que prometimos. Que en muchas ocasiones no pudimos hacerlo porque no tenemos los votos necesarios para imponer nuestro proyecto de país, pero que hemos tratado de conciliar voluntades para lograrlo, ¿no? No, no lo hemos logrado quizás en la medida que hubiéramos deseado, pero estamos justamente este, presentándonos frente a los compatriotas a efectos de conseguir precisamente las mayorías necesarias para que este Uruguay vuelva a ser el Uruguay que fue capaz de construir, por ejemplo, esta Costa de Oro, ¿eh? Donde tanta gente soñó con su casa y la fue haciendo y se fue generando un mercado de trabajo en la zona Muchísima gente. y así progresó esta Costa de Oro que hace 50 años era prácticamente unos arenales, Sí, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros creemos que el trabajo así tenaz y persistente da sus frutos Da sus frutos. y que la gente percibe que hay un proyecto de país, que no se trata simplemente de esperar que venga la gran inversión del norte, de Europa o de Estados Unidos, Para salir a flote, para ¿no? salir a flote, sino que Sí, sí, total. respetando el esfuerzo del pequeño tambero, el Sí, pequeño comerciante, ¿qué punto está tocando? el carpintero Oh, que pone su empresa, del tornero, sí, sí. Del obrero. de tanta gente que, ¿Que que ha dejado de ser escuchada? yo creo que sí, creo que sí, Sí. Se ha perdido la voz de la gente. porque de alguna forma buscamos la solución mágica del grupo económico poderoso que venga y nos resuelva tal o cual problema y nos genere entonces 200, 300, 400 empresas. Y nos olvidamos que el Uruguay se construyó con pequeñas empresas constructoras que fueron las que hicieron estas casas de aquí de la Costa de Oro y volvamos a este ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces era el trabajo del dueño del terreno con algunos albañiles, era una pequeña empresa constructora que elevaba paredes, colocaba aberturas, ponía los techos, o hacía las planchadas, ¿eh? Y bueno, y la gente que tenía las pequeñas quintas, Oh, ¿no? no se olvida de eso. Las pequeñas quintas, hoy muchas veces ¿Cómo se ha perdido la mano de obra del campo, senador? No sé qué le parece a ustedes. Yo veo que mucha gente está abandonando el campo. No quiero hablar por qué pienso yo, pero no sé qué es opinan. uno de los graves problemas que se enfrenta en una actividad muy interesante, muy noble, y que da mucho trabajo, que es la lechería, ¿no? Nos encontramos con dos problemas. Uno, la falta de perspectiva que le ven a estas empresas los jóvenes en el interior, que hace que sus padres, una vez que se jubilan, tengan que liquidar los campos, ¿no? Que vender todo. Y por otro lado, como me lo planteaba una persona muy vinculada a una cooperativa ruralista, los altos precios de la tierra, porque hace muy difícil que los jóvenes puedan acceder a la propiedad de una explotación rural. Me decían, mira, por ejemplo, fallece un tambero, quedan 2 o 3 hijos,
uno quiere continuar con la explotación, los otros dos no. Los otros dos que no quieren continuar, naturalmente hay que resarcirlos, hay que comprarles el pedazo de tierra para que el que sí quiere pueda permanecer en la explotación. Y en esta zona del país, estaba hablando de la zona de Colonia, la hectárea está valiendo hasta $10.000 por hectárea. Entonces, ¿qué persona Imposible. de 20, 30 o 40 años Inviable. puede comprar 50, 60 o 100 hectáreas a esos precios, ¿no? Imposible. Bueno, así que son todos temas que hay que atenderlos, ¿eh? Por ejemplo, nosotros empujamos mucho para que, por ejemplo, el Banco República abriera líneas de crédito para la compra de pequeñas extensiones de campo. ¿Y se logró? ¿No? Hemos logrado eso, Ah, hemos logrado eso. qué bueno. Entonces, ustedes me dirán, bueno, son pequeñas cosas, pero son pequeñas, grandes cosas. Yo te lo iba a decir, para mí son Pequeñas, grandes. cosas, Sí, sí. ¿no? Porque obviamente que eso no va a resolver todos los problemas No, claro. del país, pero que van contribuyendo a que, A que se vayan resolviendo. a que esa juventud encuentre un horizonte que es factible alcanzar. Una cosa que ahora justo estábamos hablando de que me interesa muchísimo lo que está hablando usted de los problemas que hay hoy por hoy en la sociedad, cuando usted hablaba del tema de la vivienda, de conseguir su vivienda, de que las personas del interior, ya sean camperos, ganaderos, una cosa y la otra, se está perdiendo demasiado, no se está apoyando en muchas cosas. La gente, en base a las preguntas que le estoy haciendo, me ha hablado si Cabildo Abierto, me ha preguntado, que le preguntará a usted obviamente, si Cabildo Abierto ha apoyado de alguna manera u otra al tema de, cómo lo han tratado también en el Senado, como el tema de la sequía y el tema de la deforestación por el hombre y también por el tema de los incendios, que como están habiendo, que es algo increíble. ¿Se ha hablado algo de eso? Bueno, nosotros, como seguramente lo sabe gran parte de quienes están siguiendo esta transmisión, nosotros presentamos una ley que no fue una ley forestal, mucho menos fue una ley que pretendiera combatir la forestación. Al contrario, nosotros vemos que el país ha invertido mucho dinero en forestar, pero la forestación tiene que estar radicada en aquellas tierras para las cuales las leyes aprobaron los estímulos económicos que han permitido su desarrollo. En el Uruguay hay 4 millones de hectáreas declaradas de prioridad forestal, se ha forestado solo 1 millón de esas hectáreas y la forestación se ha extendido a tierras que bien podrían estar dedicándose a la ganadería o particularmente a la lechería y a la agricultura, porque por su calidad son tierras precisamente aptas para la producción de alimentos. Entonces, nosotros entendemos que hay que racionalizar el uso de los recursos naturales que tiene el Uruguay y que en lugar de avanzar la forestación sobre esas tierras que tienen aptitud agrícola ganadera, utilizaran esos 4 millones de hectáreas, de los cuales hay todavía 3 millones de hectáreas, que podrían haber sido forestados y que no lo han sido porque tenemos que reconocer que la forestación le sirve mucho radicarse cerca de los puertos. Por ahí no tienen la cercanía a terminales portuarias que desearían las empresas. Hablándome usted un poquito de eso, y creo que es un tema que a usted le gustaría hacer hincapié, y muchísimas personas de Cabildo Abierto han hecho muchísimo hincapié con el tema de el proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre la reestructura de deuda de las personas físicas. Bueno, hábleme, porque la verdad que me han preguntado mucho eso. Se calcula que en el Uruguay hay una masa salarial de unos 19.000 millones de dólares. Y que de esos 19.000 millones de dólares, un 25% más o menos, pongámosles 5.000 millones de dólares, se usan para el pago de préstamos e intereses. Préstamos que están dirigidos fundamentalmente al consumo.
Simultáneamente se nos ha informado por el propio Banco Central que hay 630.000 personas consideradas deudores incobrables y ha trascendido que en el Credit Informes había 1 millón de personas inscritas, lo cual significa que estas personas, no digo que tengan una capitis diminutio, una especie de prohibición total de operar en el mercado, pero yo diría que tienen limitaciones muy, muy importantes, muy severas. Entonces, bueno, todo esto sucede porque en el año 2007, en los primeros años de gobierno del Frente Amplio, se aprobó una ley de regulación de intereses que ha dejado la fijación de los intereses máximos prácticamente librados a la voluntad de las instituciones financieras. Y es así que en algún momento tuvimos intereses que en algunos casos podían llegar hasta el 200%. En un país donde la inflación hace muchísimos años que no pasa del 10%. Lo cual parecería que es una exorbitancia, Sí, no. que en cualquier otro país del mundo daría para considerar esos intereses como usurarios, pero en el Uruguay son legales, son de acuerdo a la ley. Entonces, esa situación ha creado esa iniquidad, ¿no? De que un gran número de compatriotas estén prácticamente radiados del mercado de consumo o con dificultades para acceder al mercado de consumo, y por tanto entendemos que es importante que se arbitren medidas que le permitan a esa gente cancelar en términos relativamente razonables sus adeudos y reincorporarse al mercado de crédito. Y es por eso que nosotros propiciamos una ley que establecía 2 instancias, una instancia de carácter administrativo frente a la protección al consumidor, y luego, si ello fracasara, una instancia judicial en la que la justicia pudiera determinar una reestructuración de la deuda teniendo en cuenta su monto original, ajustándolo de acuerdo a la inflación y una tasa razonable de interés, y que tuviera a su vez en cuenta que la persona, para pagar la deuda, también tiene necesidad de sobrevivir y que para ello tiene que poder satisfacer sus necesidades más elementales, y por lo tanto le debe quedar un porcentaje razonable de ingresos. Sí, de un margen que digamos, puedo pagarlo y también me da plata, me da el margen para vivir. Exacto. Que no queden, digamos, no puedo. Entonces, nosotros impulsamos un proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, pero cuando fue el plenario, algunos blancos y peronistas lo objetaron diciendo que los pactos tienen que ser cumplidos y que por tanto eso arriesgaba a poner en peligro al sistema financiero, etcétera, etcétera, y votaron en contra del proyecto, obstando a que el mismo se aprobara. Nosotros en este momento estamos reestudiando el proyecto, vamos a insistir porque es necesario abrirle a miles de personas la posibilidad de honrar su deuda en alguna medida, y poder reincorporarse al mercado de consumo en condiciones normales. Este no es un invento de Cabildo Abierto, esta no es una originalidad de Cabildo Abierto. Esto ha sido pensado para los mercados del primer mundo, ¿no? Son las famosas leyes de segunda oportunidad aprobadas en España, o de Fresh Start en Nueva Zelanda particularmente. Los autores del proyecto, fundamentalmente la doctora Dora Safir, se inspiró mucho en la legislación neozelandesa en la materia, así que no es que estemos descubriendo la cuadratura del ángulo o cosas que se le parezcan, sino que lo que estamos tratando es de adaptar a la realidad concreta del país soluciones que se han aprobado en otros lugares del mundo y que en Uruguay
tendría que consagrar en beneficio de los deudores y en beneficio del comercio, porque esa gente se va a reincorporar al mercado de consumo y eso va a dinamizar el comercio y va a generar un círculo virtuoso que seguramente va a deparar buenas cosas para todos. Ahora, usted está diciendo algo muy, pero muy importante, lo que hablaba hoy, con el tema, ejemplo fundamental, el joven viviendo. Hoy por hoy, el joven que tiene deuda, que se le complica hacer esa deuda, que ve que no hay una infraestructura armada para poder decir, bueno, yo quiero pagar esa deuda, voy a pagarla, pero necesito también comer, vivir, poder subsistir el día a día, pero subsadiendo esa deuda puede llegar a tener su hogar, que hoy usted decía es muy difícil ver a un joven de 20, 30 años que se le ve difícil pensar en tener su hogar, ¿no? Teniendo un proyecto, una infraestructura de esa manera, creo que es decir, totalmente es increíble que no hayan, de mi parte lo digo, que no hayan aprobado, porque yo siendo joven, si tuviera una deuda, diría, qué bueno que me ayuden a sacarme esa deuda de arriba y poder ir al banco y decirle, necesito un préstamo para mi hogar, necesito tener mi espacio para mi familia. Es que yo diría que hasta los propios acreedores deberían apoyar la aprobación de una solución de esta naturaleza, porque seguramente van a rescatar parte de sus dineros, que hoy en día lo que tienen es un hermoso embargo en el registro de actos personales, pero creo que eso no le sirve a nadie. A nadie, porque si por ejemplo tú como empresario tenés, no sé, una zapatería, pienso yo, señor senador, y tengo 100 deudores, si esas personas pudieran, a través de su proyecto, pudieran solucionar ese tema, me aportaría, me devolvería lo que a mí se me debe, o un porcentaje de lo que a mí se me debe. Sin en cambio, si seguimos igual, la persona va a seguir más endeudada y menos ganas o pensamiento va a tener de poder pagar eso y va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Ya tengo la deuda, estoy en clearing, me olvido, ya está, no voy a tener mi hogar y entra en la negatividad de seguir creciendo. Estamos en un círculo vicioso. Totalmente. Que si nosotros ayudamos a ese deudor a reincorporarse al mercado de consumo, estamos creando la posibilidad de que surja un círculo virtuoso de consumo, producción, consumo, que dinamice la economía. La economía además de las clases medias, creo que todos pretendemos. Primero que nada agradecer muchísimo por su tiempo, sé que es complicado más en cara a lo que se viene más adelante, que no falta mucho por el tema de las elecciones y todo lo que está pasando en el día de hoy. Quiero agradecerle por haber estado acá, muchísimas gracias, es un honor tenerlo en mi casa y compartir toda su experiencia a nivel político y de lo que piensa. Y antes de despedirme, me gustaría hacerle una pregunta y que creo que nos hacemos todos y más que nada la gente que hace muchísimos años que sigue a Cabildo Abierto. ¿Qué depara a Cabildo Abierto para las próximas elecciones? Bueno, yo realmente creo que Cabildo Abierto ha demostrado que tiene una línea política muy clara, ¿no? Una línea política que de alguna forma es novedosa, a pesar de que nosotros estamos haciendo pie en principios históricos que sentó el artiguismo, y que es necesario, si lo que pretendemos es que el Uruguay supere la situación de crónica dificultad en que hemos vivido desde que yo tengo memoria, ¿no? Es un camino nuevo, razonable, posible, que tiene una perspectiva de un mejor futuro para nuestra gente, ¿no? Entonces yo soy muy optimista de que particularmente los jóvenes van a advertir ese espíritu constructivo que está teniendo Cabildo Abierto y que se van a incorporar a sus filas y van a votar a sus candidatos y que en un próximo gobierno seguramente tendremos muchas más posibilidades todavía de concretar las aspiraciones que eran nuestras y que deseamos que sean de todos los compatriotas. Muchísimas gracias. Desde ya está invitado nuevamente cuando usted quiera expresarse.
nuestro espacio brindándoselo, mi hogar. Muchísimas gracias. Disculpe el momento el quitado, así que muchísimas gracias. Por el contrario, yo creo que el agradecido tengo que ser yo de que hayan puesto estos medios modernos de comunicación al servicio del ideario de Cabildo y que nos den la posibilidad de llegarle a la gente, ¿no? Porque estamos seguros que le llegamos a miles de personas y que seguramente la política se trata de actuar como el campesino. Yo defiendo de los amigos españoles, el campesino siembra la semilla, tira la semilla a la tierra esperando que la planta germine. Y bueno, y es lo que ustedes nos están ayudando, ¿no? A sembrar el ideario de la gloria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a toda la gente que va a ver este video. Esperemos que nuevamente tengamos al senador o algún invitado más. Así que ya muchísimas gracias. Espero abajo de este video en los comentarios qué le gustaría en algún otro video preguntarle a nuestro señor senador. Y de cara al futuro, que le gustaría si Cabildo Abierto pudiera presentar ese proyecto realmente que es increíble. Para mí eso fue lo que me marcó en esta gran entrevista. ¿Qué opinan ustedes? Y de nada, muchísimas gracias a todos y desde ya agradecido, como siempre. Chao.